Y comenzamos este nuevo bloque hablando un poquitito de la política internacional de Argentina en el marco del Mercosur. Otro tema. Se habló tanto también estos que ha sido, días. sí, polémico y que tiene algunas declaraciones y después algunas aclaraciones. Bueno, el canciller Felipe Solá salió justamente a decir que Argentina no tiene pensado salir del Mercosur, que es lo que uno de los planteos que se habían dado a conocer esta semana. Exactamente, bueno, porque Argentina tomó una decisión con respecto justamente al Mercosur, que no es la salida, pero que allí hay una situación al menos como para explicar. Claro, bueno, vamos a conversar con esto, con un especialista, con alguien que sabe, además, cómo va a ser también el nuevo funcionamiento del Mercosur, cuál es el planteo de Alberto Fernández, cuál es su posición también con respecto a esto. Bueno, porque claro, el viernes último Argentina abandonó las conversaciones relacionadas con la firma de tratados de libre comercio con Canadá, con Eso fue lo único que abandonó. Eso es lo que hizo. Eso fue lo único que abandonó la Argentina ese puesto. Muchos y en esta interpretaron que rompió con el Mercosur. Bueno, claro, porque en esta era de desinformación y de tantos malentendidos y de oposiciones, bueno, se entendió. O tal vez es una puerta para. Algunos entendían. Bueno, puede las ser. distintas lecturas que se van dando, por supuesto. Como decíamos, estamos en contacto. Quien es la especialista internacional aquí en Telediario Federal, Justina Sorondo Bando, que es un placer saludarte. ¿Cómo te va, Justina? Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Como siempre, un placer saludarte también. Bueno, ¿qué tema este, no? Ha dado mucho que hablar la decisión argentina de abandonar esta conversación y después muchas lecturas a futuro. Sí, en verdad no, creo que no cae tanto como una sorpresa porque ya había dicho Alberto Fernández que su prioridad iba a ser primero la economía interna y teniendo en cuenta que es una época de pandemia y una imprevisibilidad increíble, tanto económica como política, no sería tanto el momento, tal cual lo dijo el canciller nuestro, ¿no? Como para andar haciendo acuerdos. Tengamos en cuenta también que si Argentina para ya pasó, le acaba de pasar una fecha de pago que no cumplió, y si para el 22 de mayo tampoco paga, entramos de vuelta en default. Entonces estamos, digamos, no solamente tratando la pandemia, sino la situación económica nuestra que ya de por sí venía siendo muy... Creo que también hay que poner sobre el tapete otra cuestión que es el tema del manejo del Mercosur en general. El manejo del Mercosur de este gobierno es muy distinto al enfoque que le dio el gobierno anterior. Disculpen. Hay marcadas diferencias ahí, ¿no? Muy distintas, en las políticas, como bien decía Justina, cómo se fueron tomando el gobierno anterior con respecto a este gobierno, las decisiones que está tomando, o las que tenía pensado tomar, porque ahora, como bien decía, el contexto de la pandemia cambia absolutamente todo. Tal cual. Si bien, por ejemplo, remarcaba el actual presidente que el anterior había aceptado, sí, porque recordemos que es un mercado común, cada una de las decisiones, ninguna de ellas es unilateral, pero sí había aceptado que cada país pueda tener entonces acuerdos bilaterales con los distintos mercados, lo cual en sí lo que termina haciendo es desarmando ese mercado común del sur, porque si cada país puede tener tratados bilaterales, entonces no hay unión a la hora de hacer los acuerdos. Es justamente una de las cosas, una de las razones por las cuales el Reino Unido se salió de la Unión Europea, por ejemplo, para no tener justamente esas ataduras o ventajas que tienen, que desde el punto de vista de Alberto Fernández es una ventaja, teniendo en cuenta que somos, un conjunto de países del tercer mundo, ¿no? Que a la hora de negociar con una Unión Europea contra mercados del primer mundo, por supuesto que no estamos en paridad de condiciones. Ese por un lado, ¿sí? Por el otro lado, el acuerdo al que llegó Macri, que fue tan celebrado, y recordamos que se habló en la prensa durante muchísimo tiempo y fue celebrado como un platillo, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que es histórico y demás, no fue ratificado todavía. ¿Sí? Lo cual significa que tampoco entró en vigor todavía, lo cual significa que es para que entendamos, es un pedazo de papel. Claro. Porque lo que ocurre es que primero se tiene que firmar el acuerdo, lo cual por supuesto es importante, pero una vez que estos representantes que se unen en un país X
cada país obviamente manda un representante, en este caso, obviamente que no va el presidente en persona, pero eso tiene su canciller. Sí. Se reúnen en un país X y firman el tratado. Una vez que lo firman, tiene que volver ese papel, cada una de esas copias de ese papel, a cada uno de los países firmantes. Y estos distintos países tienen que ratificar lo que este representante firmó en este ex país. Y eso no fue realizado todavía, ¿sí? O no fue realizado la cantidad de veces necesarias para poder para que ese tratado pueda entrar en vigor. Por lo cual tampoco contamos con ese tratado de libre comercio, ¿sí? Que fue llamado histórico, pero todavía no lo tenemos. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, que tampoco tenemos eso. Digamos, a los efectos no tenemos eso. Es importante pensar. Entonces yo creo que más allá de que Argentina se esté bajando de estas conversaciones, que no afectaría en tanto, tenemos que saber que las relaciones tampoco vienen tan cálidas desde hace tanto. Recordemos que cuando asumió Bolsonaro, que es una tradición en Brasil que siempre se asume el 1 de enero, Macri no fue a la asunción de Bolsonaro, que es nuestro socio comercial dentro del Mercosur y dentro de Latinoamérica más importante. Claro, y son señales. ¿Cómo? Que son señales importantes el no haber ido a la asunción, por supuesto, quiere decir. Claro, sí, justo coincidió con las vacaciones del presidente Macri. Entonces, ya desde ahí, digamos, yo no considero que sean muy buenas señales de estas tampoco. También tenemos que tener en cuenta que Alberto Fernández también, digamos, dejó traslucir que era una forma de hacer saber que lo que quiere conversarse o ponerse sobre la mesa de discusión es retrotraerse a los orígenes del Mercosur, a que sea justamente un bloque y a ver, en un momento se corrió el foco del Mercosur a la Alianza del Pacífico, y lo que querría hacerse es justamente volver al Mercosur. Recordemos, bueno, los miembros del Mercosur, tenemos los miembros que fundaron el Mercosur, los miembros estables, que vamos a ver en algunas de las placas que teníamos por ahí, los miembros estables, y también tenemos los miembros asociados, ¿sí? En este momento Bolivia no está suspendido en razón del estado del gobierno de facto que tiene, pero de momento tenemos 5 que se encuentran como miembros estables: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y bueno, tenemos justamente lo que estamos viendo ahora en pantalla, justamente lo vamos a ver enseguida. Y este gráfico que estamos viendo en pantalla ahora son justamente lo que demuestra la cantidad, la importancia que tiene lo que significa el Mercosur como bloque, lo que realmente puede significar la fuerza de ser un bloque en una mesa de negociación. Claro, pero también teniendo en cuenta que en un estado de pandemia mundial, en un estado de economías tan frágiles, y en una Argentina que está lamentablemente a punto de entrar en default nuevamente, o sea, ni siquiera es la primera vez, puede no ser una prioridad de este gobierno de sentarse en la mesa para negociar un tratado que obviamente no es un tratado que va a entrar en vigor ahora, no es una charla que puede llegar a derivar más adelante en alguna otra ventaja o no. Y de todas formas, para algo está el Mercosur mismo, ¿sí? Para que si alguno de los miembros no pueden asistir, asistan a alguno de los otros. Justamente que Argentina no esté, no obsta que el resto de los miembros sí puedan estar. Que el Mercosur como Mercosur pueda seguir llevando adelante estas conversaciones. Pero esta salida, Justina, y te lo pregunto como para una opinión personal, para ir pensando un poquitito más allá,
¿Puede llegar a generar alguna situación entre los miembros del Mercosur, como mirando a Argentina? Bueno, me dejaste esta conversación de lado, ¿puede tener algunas consecuencias? Yo creo que Argentina lo que quiere demostrar primero es marcar un régimen de prioridades. Claro. Que, primero la economía interna, el cuidado del tratado de la pandemia, el tratamiento de cómo enfoca la pandemia dentro de su país, que sabemos que son tratamientos diametralmente opuestos respecto al tratamiento que está dando Bolsonaro, por ejemplo. Sí. Entonces, eso por un lado. Por el otro, hacer tratados comerciales en un momento donde la economía mundial, no solamente la de Argentina, tiene un futuro totalmente incierto, realmente es muy aventurado. O sea, lo vimos el otro día con la caída del precio del petróleo. Sí, claro. Realmente muy sorpresivo. Sí, hay movimientos en el mundo que son absolutamente indescifrables, ¿no? Para hacia dónde van a ir, desde lo económico, desde lo político. Son momentos en donde hay que esperar y no tomar decisiones, Justina, al menos así parece. Sí, también yo creo que es también una movida del presidente para tratar de sentarse a charlar con el resto de los miembros del Mercosur y negociar una vuelta al Mercosur original, de justamente volver a ser un mercado común del sur que negocie en conjunto. Claro. Y no que sea un libre comercio donde no exista, digamos, un mercado común, porque si justamente no hay un arancel común... Pierde funcionalidad, digamos, al menos en esa mirada, ¿no? Digamos, acá el tema sería el arancel mínimo. El meollo de la cuestión sería el tema del arancel mínimo que se debería exigir el resto a los fines de las importaciones. Porque si nos olvidamos de eso, entonces no vamos a tener ningún tipo de acuerdo y vamos a empezar a bajar. Argentina va a empezar a bajar, Brasil va a empezar a bajar, Uruguay, así. Y vamos a tener el tema del dumping. Sí, lo que del comercio desleal que existe, ¿no? A lo largo del mundo, que lo vemos constantemente. Y lamentablemente América Latina es víctima de todo este tipo de maniobras. Sí, además perdería sentido, ¿no? El tratamiento como bloques y la fuerza que se podría tener. El objetivo que tenía. Y lo más importante, se perderían cientos de miles de fuentes de trabajo. Es lo más importante. Justina, bueno, a esperar, como siempre decimos, época de pandemia en donde es muy difícil todo más lento. Saber no es lo que va a pasar el mes que viene ni el año que viene, sino en el mañana. Así que, bueno, a nivel internacional también suceden muchas cosas repentinas que producen algún tipo de cambios. Muchísimas gracias por traernos un poco de claridad a lo que es este tema, ni más ni menos, en donde hubo declaraciones tras declaraciones y aclaraciones por parte del canciller del gobierno sobre la medida que había adoptado Argentina para con esta conversación del Mercosur. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ambos. Chao, hasta luego, Justina.